bien dice la pantalla, estamos avanzando en nuestra serie que se llama Quiero ser íntegro. Es una petición al Señor de que queremos ser íntegros. Y como bien estábamos recordando, la integridad tiene que ver mucho con un estado. Vimos que la Biblia aborda la integridad de diferentes maneras, pero la manera en donde se repite de manera constante tiene que ver con el estado, con la condición que tiene nuestra alma frente a nuestro Señor. Y esa condición es de íntegro. Y vimos que la integridad también tenía que ver con rectitud, con ser justo. Todos los que estamos aquí nos hemos arrepentido de nuestros pecados, quiero creer que sí. Y muchos, por no decir todos, viendo los rostros, creo que todos, por ahí quizá me equivoco, ya hemos pasado por las aguas del bautismo. Entonces, evidentemente le pertenecemos al Señor. Por tanto, ya somos íntegros. Así que gracias, chicos, apaguen las luces, nos podemos ir, pueden ir a comer, ¿no?, a descansar, lo que tengan que hacer. No, tiene que ver obviamente con que ya somos íntegros, pero también otro aspecto de la integridad tiene que ver con la prueba, ¿no? Hay un versículo muy famoso en los Salmos en donde se nos dice, bueno, el salmista le dice al Señor: pruébame y ve que soy íntegro. La integridad tiene que ver mucho de cómo nuestras acciones hablan por nosotros y le demostramos al Señor nuestra integridad. No porque estemos bajo una prueba, ¿no?, de que, ay, Señor, pruébame, si jalo me voy a ir al infierno, porque nosotros creemos de que ya hemos sido perdonados de nuestros pecados y que al contrario, nuestras buenas obras, como ya lo hemos meditado varias veces, no son para nuestra salvación, sino son para nuestra santificación, ser más santos, ser más como Cristo, vivir nuestra fe, o como vimos la semana pasada, vivificar el nuevo hombre, darle vida al nuevo hombre. Y vimos que el nuevo hombre era como un bebito, ¿no? A veces ese es el nuevo nacimiento, nacemos. Y un bebito, bueno, algún momento Dios mediante, ustedes se van a casar y van a tener hijos, y cuando veamos a nuestras criaturas, vamos a darnos cuenta que comienzan a crecer, a avanzar, ¿no? Y hoy tiene 3 meses y mañana en un abrir y cerrar de ojos ya tiene 3 años, tiene 5 años, tiene que ir a iniciar, tiene que ir a primaria, ya va creciendo, la ropa no le queda, etc. Vamos a ver cómo es el crecimiento. El cristiano es igual, va a ir creciendo. No le puedo pedir a un bebé que me resuelva una ecuación, un niñito de 2, 3 años, no lo va a poder hacer. Pero si alguien ya está en la universidad, mínimo debería saber resolver una ecuación. Si no la sabe resolver, pues tenemos un enorme problema. Néstor, ya no me acuerdo. No te preocupes, si ya terminaste la universidad, no es necesario que te acuerdes, ¿no? Muchas veces sí me ha pasado eso. Vi una vez una imagen, un meme en redes, ¿no?, en donde decía: yo tratando de resolver la tarea de mi primito que está en primaria y era suma de fracciones, me olvidé cómo sumar fracciones. Honestamente no lo sé, para eso está la calculadora, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado algo así, pero bueno, el punto es de que todos vamos creciendo. De la misma manera, un cristiano, por ejemplo, que recién se ha convertido, no le puedo decir: oye, a ver, háblame un poquito sobre qué consideraciones o qué posturas existe sobre la salvación, si se pierde o no se pierde. Lo voy a llamaría el muchacho verdaderamente recién. Él solo entiende que es pecador, que necesita de su Salvador, que Jesucristo murió por él, pero de ahí está perdidazo, ¿no? Pero si alguien ya tiene 10 años en la iglesia y le preguntas ¿qué es la justificación? Y no te sabe responder, esa persona tiene un problema. De la misma manera que si le preguntas a un niño o a un joven que está ingresando a la universidad, le dices: oye, como tuvimos el juego acá, a ver, separa, ¿no?, por sílabas aeropuerto, y no sabe, tenemos un problema, ¿no? Algunos hemos tenido problemas en realidad para saber lengua 1, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces lo mismo pasa con el nuevo hombre. Y vimos la semana pasada cómo vivificarlo, amando la voluntad del Señor. Esa es una de las grandes cosas. No solo para crecer como cristianos, no solo tengo que hacer morir el viejo hombre, y vimos que había 2 maneras de hacer morir al viejo hombre: alejándose, vimos eso, ¿se acuerdan? Alejándose del pecado, alejándose de las circunstancias pecaminosas que nos rodean. Eso es para no volver a pecar. ¿Y ahora qué hacemos con el pecado que está dentro de esto? Y tenemos que además hacerlo morir. Esa era la manera en que nosotros vencíamos al viejo, alejándonos de las circunstancias que nos invitaban a pecar. Así que por ahí, si hay que bloquear amigos, los bloqueamos. Si hay que eliminar gente de Instagram o de WhatsApp, los eliminamos. Si hay que sacar un nuevo chip, lo hacemos.
si hay que terminar con malas amistades que nos llevan a las borracheras, a las fiestas, a rajar, a mentir, a ser hipócritas, nos alejamos de esas malas personas. Si hay que terminar o alejarse del chiquito, de la chica que no es cristiano, que te aleja de la iglesia, lo hacemos. Y tantas otras cosas, ¿no? Si estás luchando por ahí con pecados un poco más fuertes como la pornografía o la masturbación, sacas la computadora, te descargas un antifiltro, hablas conmigo, hablas con el pastor, le confiesas ese pecado que necesita seguimiento. Si tienes problemas con el orgullo o con la soberbia, que son pecados que se arraigan mucho al carácter y son muchas veces indetectables para ti, aprendes lo importante que es la confesión, rendirle cuentas a alguien que te esté ahí siguiendo, pisándote los talones. Como le decía la semana pasada a una persona mientras hablábamos, es en la sumisión en donde aprendemos a vencer el orgullo. Hasta que no te sometas a nadie o no quieras someterte a nadie, no vas a vencer el orgullo. Porque justamente la humildad viene cuando comienzas a someterte, a aprender a morderte el labio y respetar las autoridades que Dios te va a poner. Cosas así, son acciones reales. Matar el pecado que está dentro de ti. Y ahí es donde viene la oración, la comunión, donde viene la lectura de la palabra del Señor. Muchas veces nosotros, chicos, y esto estoy a manera de recordatorio, muchas veces nosotros olvidamos lo poderoso que son los medios de gracia. Pensamos que, bueno, pues algo así. Hay que leer, sí, bueno, hay que leer. Hay que orar, bueno, sí, hay que orar. Pero nos olvidamos que esos son los medios que Dios estableció para poder vencer la carne y crecer más y ser más como su Hijo Jesucristo. Son medios que ya se establecieron. Ejemplo, si yo quiero ir acá a Paracas, ¿qué carretera tengo que tomar? La Panamericana sola. Fin. Puedes tomar otras carreteras chiquititas, ninguna te va a llevar a Paracas de manera directa. Vas a tener que dar un montón de vueltas aquí, allá, bla, bla, y al final vas a tener que entrar a la Panamericana, sí o sí. Porque la Panamericana es el medio que estableció el hombre, el gobierno, para ir a esa ciudad. Fin. No hay más. De que, Néstor, pero yo me invento que por avión no hay aeropuerto de Paracas. Panamericana. Es el único medio. Y es de necios tratar de buscar otros medios, vas a darte muchas vueltas y al final vas a llegar igual a la Panamericana. Porque es la única vía por la cual puedes llegar a esa ciudad. La única vía para poder matar el pecado que está dentro de tu corazón son los medios de gracia. No hay más. La oración, la comunión y el estudio de la palabra del Señor. Comunión, venir a la iglesia. La iglesia no son solo los domingos. Ya lo hemos dicho varias veces. Vuélvelo a recordar. Disfrutar de la comunión no solamente es venir los domingos al culto, como muchos a veces hacemos. Y ni siquiera venimos todo lo que es de la iglesia. O sea, no venimos ni siquiera al tiempo de oración. Venimos a las 11:30. Y si puede ser al mediodía, mejor. Termina el culto, chau, 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 y nos vamos. Eso no es tener comunión. Eso no es. La comunión tiene que ver con vivir con tus hermanos en la iglesia y de la iglesia. Significa esto muchas veces conectarme, no sé, venir los sábados, por supuesto que significa venir los sábados. Significa venir a las 10 de la mañana en tiempo de oración, por supuesto que significa venir. Significa ir a la salida evangelística, claro que significa ir a la salida evangelística. Significa, no sé, disfrutar tiempo con mis hermanos como a veces muchos de ustedes hacen o yo hago por ahí al cine, ir a comer, jugar, etc. Por supuesto que sí, en la medida que puedas, obviamente. Néstor, pero no puedo conectarme a todas las reuniones, no sé, trabajo de lunes a viernes, llego a mi casa a las 9 de la noche, no puedo estar los días miércoles de estudio bíblico. Ok, hermano, o los sábados ya tengo programas, tengo esto que hacer y aquí en la mañana o en la tarde-noche, ok, hermano. Está bien que no estemos en todo. El problema es cuando nunca podemos estar en nada y solo podemos venir los domingos de 11:30 a 1 y ahí me largo. Ahí no se ve con tus acciones que verdaderamente quieres disfrutar de la comunión y que aún si tuvieses tiempo para conectarte o para ir los sábados o para conectarte los miércoles o para ir a la salida evangelística, igual no lo harías porque solo son excusas, ¿me entiendes? Entonces, disfrutar de la comunión es necesario y obligatorio de todo creyente, porque es en la comunión donde muchas veces tus pecados van a ser confrontados, donde vas a aprender a amar a tu prójimo. Es bien fácil decir, pero Néstor, yo me llevo bien con todos, cuando ni siquiera te sabes el segundo nombre de la persona que está a tu costado. Eso es bien fácil. Cuando solo ves sus estados en Instagram, ¿no? Así, Néstor, yo me llevo de maravilla, no le deseo mal a nadie. Pero recién cuando sirves con Jessica, con Néstor, con
Ángela, con José, con Pedro, recién y pasas tiempo con ellos, te vas a dar cuenta que tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Y ahí recién aprendes lo que es la tolerancia, el perdón, el amor, aprendes lo que es la sumisión, aprendes lo que es perdonar a la otra persona, porque es justamente en los roces, en las fricciones, en la convivencia, donde el amor comienza a tener madurez. Eso es por el lado de la comunión. También el tema de la oración. ¿Cuánto tiempo oras? Yo hablaba con un joven hace ya casi un mes, no menos, 3 semanas por ahí. Hablaba con un joven que me decía: Néstor, yo oro todas las mañanas, te lo prometo, pero siempre son 5 minutos, 6 minutos, de ahí no sé qué más decirle a Dios. O sea, ya, Señor, gracias por la mañana, perdón por mi pecado, guíame, por los jóvenes de la iglesia, Néstor, yo veo después y 5 o 6 minutos, no sé, de ahí no le voy a florear a Dios, ¿no? Entonces ya gracias, Señor, y me voy a trabajar, pues, ¿no? Y listo. Y él mismo sabe que es orar muy poco y que si oras poco, reitero, y es el medio que Dios ha establecido para matar el viejo hombre en tu vida, obviamente no vas a crecer mucho en santidad. Entonces, yo le pregunté: ¿pero cómo oras, hermano? Oro así y así, ¿no? Y es que a veces se nos dice muy seguido que orar es hablar con Dios. Y sí, en cierta manera es correcto, orar es hablar con Dios. Pero eso es muy general, es como decir: Natalie, ¿de qué se dedica a la medicina? Curar enfermos. Ya, sí, tiene que ver con curar enfermos, pero eso es muy general. No significa de que, ya entendí curar enfermos, entonces ya puedo ser doctor. No funciona así. Y bueno, hablando con este joven, nos levantábamos tempranito, a las 6 de la mañana, y nos poníamos a orar. Entonces le digo: mira, vamos a orar de acuerdo al modelo bíblico, el modelo del Padre Nuestro. Son 6 peticiones. Por cada petición tú vas a hacer las peticiones que tengas que hacer sobre lo que está diciendo ahí. Vamos a hacerlo toda la semana. Y solito él, ni siquiera yo oraba, o sea, yo le seguía la oración, era el que oraba por teléfono. Solito se daba cuenta que llegábamos a los 20 minutos, 22 minutos, 18 minutos. A veces, si fue un día tranquilo, un día difícil, 30 minutos, solito. Dije: ya ves, hay mucho que pedir, solo que muchas veces no sabemos cómo orar, que es algo que también dice Santiago. Pides, pero pides mal. Entonces tienes que aprender a pedir. Ahora, muchas veces vamos a tener que aprender a orar. Y bueno, durante este año uno de los temas también tiene que ver con la oración. Vamos a ver bastante qué es lo que la Biblia habla sobre la oración. Ese es un medio de gracia. Luego otro medio de gracia es la palabra del Señor. Yo sé que, y lo compartimos la semana pasada, nuestro promedio de lectura creo que ahora está en 0.3 o 0.7 de libros al año, el peruano. O sea, el peruano no termina un libro al año. Eso es bien ignorante, chicos. Bien de ignorantes. Pero es una realidad. Si tú te pones a pensar, ya estamos mayo. Tranquilo, ya estamos mayo, ¿no? A ver, ¿qué libro has terminado? ¿Has leído un libro? No, Néstor, no. Bueno, sí, ¿no? Quizá algunos sí ya terminaron 1, 2, 3, felicidades, pero creo que la mayoría ni siquiera hemos leído un libro, a excepción de la Biblia, ¿no? Y quizá de la Biblia ni siquiera hemos terminado un libro de la Biblia. Entonces, por ahí, Néstor, sí, terminé Filemón, que vivo, ¿no? Es un libro check, ¿no? Y primera, segunda y tercera de Judas, llevan 4 libros, superé el promedio, ¿no? De Juan, perdón. Entonces, ya con eso estoy, pero ready, ¿no? Bueno, no funciona tanto así. Entonces, yo sé que el peruano tiene el mal hábito de no leer. Yo lo sé. Ahora, la idea tampoco es de que, Néstor, a medida de que me lea todas las novelas de Crepúsculo voy a ser más santo. No se trata de los libros por libro. No sé cuántos libros son. Mi hermana se compró todos en algún tiempo. No recuerdo cuántos sean. Pero 4 o 5. No sé. Bueno, no se trata de eso. Pero tenemos que ver la Biblia como más que un libro, porque evidentemente es más que un libro. Un buen libro de teología es un buen libro de teología. Un buen libro pastoral es un buen libro pastoral, pero no es la Biblia. En la Biblia tenemos que vivirla. No puedes vivirla si no sabes qué es lo que dice, si no meditas en él. Entonces, quizá durante todos los días, por ahí, como para iniciar, leyendo unos cuantos versículos para tu devocional, para tu meditación, y el domingo, que es día del Señor, que deberías tener tiempo, reservarte un tiempo, estudiarlo de una manera más profunda, ya no solamente tu devocional,
sino estudiarlo, meditarlo. Agarras tu Biblia, todos tus capítulos, por ahí te compras un buen libro, una Biblia de estudio y comienzas a leer los párrafos de abajo, o buscas en internet una prédica sobre justamente ese pasaje que estás estudiando, etc. Si comienzas a hacer ese hábito, a fin de año, créeme, vas a conocer mucho más y vas a reafirmar tu fe, y tú solito, en ejercicio de esos, incluso te vas a quitar tiempo para pecar o para estar pensando en sonceras, que muchas veces es la razón por la cual pecamos. A veces tenemos mucho tiempo libre en nuestra mente y por eso pecamos muy seguido, porque nuestra mente está pero ociosa. Bien, esos son los medios de gracia para poder matar al viejo hombre, para poder vencer las circunstancias, es decir, alejarnos del pecado. Ya vimos algunos consejos de la palabra del Señor y también de Bracken, pero principalmente recuerden, alejarse del pecado involucra acciones, ¿ya? Acciones. No basta solo con orar, como Dios le dijo a Josué: ya deja de orar, levántate y pelea, ya. Deja de estar diciendo: Señor, ayúdame por favor, Señor, ayúdame a ser más humilde, quiero ser más humilde, ayúdame. Ya, basta. ¿Tienes un problema con el orgullo? Ve y habla con tu líder, confiesa tu pecado y que verdaderamente te ayude. Ve y habla con el pastor. ¿Tienes un problema con la pornografía? Ve e instálate un antifiltro. Ve y busca a tu líder o a tu pastor y confiésale tu pecado. Que te haga seguimiento y que te haga las preguntas incómodas que te tiene que hacer. Y que te llame la atención las veces que te tenga que llamar la atención. Y si te dicen hay que reunirnos para orar, acude a reunirte para orar. Porque esas son las cosas que hay que hacer. No basta solo con: Señor, ayúdame. Ya. Actuemos, hagamos. Bien, eso es lo que estuvimos viendo estas semanas. Un recordatorio por ahí un poquito amplio. Y el día de hoy vamos a ver un ejemplo de integridad. Cómo se ve una vida íntegra y las consecuencias que pueden existir en medio de una vida íntegra. Porque no significa que porque tengamos una vida íntegra nos va a ir de maravilla. No significa de que Néstor, ahora soy íntegro y voy a ser feliz y la chica que me gusta me va a decir que sí. No necesariamente. Vamos a Génesis capítulo 39. Vamos a la palabra del Señor, Génesis capítulo 39, y vamos a meditar en la vida de este hombre. Génesis 39. ¿Lo tienen todos? ¿Sí? Perfecto. A ver, le voy a pedir a Pedro, que está pero recontra, atento, animoso a las circunstancias, que venga aquí adelante, por favor, a leer conmigo. Para que te despiertes, doctor, te veo muy relajado. A ver, vamos. Génesis capítulo 39, versículo 1. ¿Prefieres leerlo ahí o acá? Ya. Listo. Claro, doctor. José prospera en Egipto. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo, el egipcio. Vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar su mano todo lo que él hacía. Así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José, y con él allí no se preocupaba nada, excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Hasta ahí. Gracias, doctor. Muchas gracias. Un aplauso para Pedro, a pedido. Mezquino los que dieron un solo aplauso, pero ok, está bien. Interesante, ¿no? Lo que la Biblia nos comienza a mencionar en este momento. Y
nos habla de cosas que en realidad se van a ir a repetir. Hay ciertas cosas que podemos apreciar aquí que se convierten como un patrón que hace nuestro Señor a lo largo de la vida de las personas que quieran vivir en integridad. Cuando tú decides y tienes acciones correspondientes a un hombre íntegro, no solo vas a traer bendición para tu vida, sino bendición para las personas que te rodean. Y eso es algo que en realidad se ve no solo en la vida de José, sino también podemos ver en la vida de los apóstoles. Muchos apóstoles, dice la palabra del Señor, que incluso en la sombra de Pedro sanaban a los enfermos. Que el buen testimonio que tenía nuestro Señor Jesucristo hacía que las personas, o que sea más fácil que su mensaje sea propagado, porque las personas decían, este es un maestro que vive lo que dice, no como otros maestros que predican sobre santidad, la ley de Dios, los mandamientos, y verdaderamente con sus acciones o su testimonio no muestran que viven eso. Jesús sí, y eso llamaba la atención y facilitaba que Jesús entonces en sus sermones existiera mucha gente deseosa de escucharlo, porque era un hombre distinto. Era un hombre que vivía lo que hacía, era un hombre íntegro. Entonces, la integridad no solamente trae bendición para tu vida, sino también trae la bendición para las personas que te rodean. En este caso, en la vida de José, trajo bendición para la casa de su amo Potifar. Dios, que lo llenó de gracia a José, también bendijo las circunstancias que estaban alrededor, la casa, el campo, tanto así que Potifar lo único que se preocupaba es de qué voy a comer. Era lo único que se tenía que preocupar Potifar. Se levantaba a las mañanas y decía, pero ¿qué habrá hoy día? Palta, tamalito, chicharrón, a ver, ¿qué hay de comer? Es lo único que tenía que preocuparse. Imagínate esa bendición, que tú te levantes todos los días y que, no sé, imagínate, ¿no? Seguiste los consejos de Adriano y eres multimillonario, entonces no te tienes que preocupar de tu dinero. Tú todos los días te levantas y te llega un correo del BCP, felicidades, tienes $25 millones más. No hay que preocuparte, tu salud te va bien, solo te preocupas de ¿en qué voy a gastar mi plata? Es lo único que te tienes que preocupar. Bueno, algo así en la vida de Potifar, le iba muy bien. Ahora, José también estaba bien, su amo era contento, su amo estaba feliz, por tanto, José también vivía bien y era el jefe de todas las cosas que tenía Potifar. Entonces no era un esclavo cualquiera. José pues estaba viviendo bien. No sé si José también era rico, multimillonario, tenía plata, carro, eso no lo sé, no lo creo. Pero lo que sí sé es que su vida era muy distinta a la vida de los otros esclavos. Sí sé que José estaba bien. Y tiene mucho que ver con que José era una persona íntegra. José era una persona que había decidido seguir la voluntad de Dios, a pesar de que la circunstancia no era muy agradable. Recordemos los antecedentes de José. José llegó a la casa del egipcio Potifar siendo esclavo. ¿Él nació esclavo? No. José era uno de los hijos favoritos de su padre. ¿Quién era su padre? Jacob, señores, Jacob. Muy bien. Que ya estaba, cieguito, ¿no? Su hijo, José, era su hijo favorito. Al menos eso nos da a entender las Escrituras. Y tiene sentido. José era uno de sus hijos que venía de su esposa favorita. ¿Quién era su esposa favorita de Jacob? Raquel. Para los que no saben, Jacob se casó con dos mujeres. Primero con Lea, que al parecer era media feita, y se casó con Raquel, que era el gran amor de su vida, la que la Biblia dice, él la vio y la amó. O sea, Jacob vio a Raquel y dijo, no hombre, con ella me tengo que casar, sí o sí. Y le hicieron la trampita y se casó con Lea. Y la Biblia es muy, muy específica para... A ver, atrás, por favor, chicos. Por favor, prestemos atención. Gracias. La Biblia es bien específica cuando habla de Raquel. Menciona que era una mujer hermosa. Pero con Lea no menciona eso, solo dice, y tenía bonitos ojos. No sé cómo habrá sido. El punto es que Jacob se casa con Lea. Se siente estafado y su papá, el papá de Lea, le dice, mira, Jacob, hagámoslo sencillo. Que pase una semana y te vuelves a casar con Raquel. O sea, que pase una semana y te casas con Raquel. Pero, para que yo te bendiga, porque te has casado con mi hija, tienes que trabajar 7 años más. Esa fue la trampita que le hicieron a Jacob. Y bueno, Jacob trabajó 7 años. Pero Jacob siempre amó más a Raquel. Y eso produjo una circunstancia difícil en su casa. Porque la misma Lea sabía que su esposo amaba más a Raquel. Y Lea estaba muy afligida. Y
Luego Génesis nos va a mostrar un escenario de lucha en donde Lea y Raquel comienzan a pelear sobre quién tenía el favor de Jacob, y era bien gracioso. Y bueno, Lea, a pesar de que no era mujer, no era una chica muy linda, y sabía, no es que no era mujer, sino mujer, solo que no era una chica muy linda y no era la preferida de Jacob. Jacob pasaba más tiempo con Lea. ¿Por qué? Porque Lea le daba hijos y Raquel. Eso produjo mucha tristeza dentro de Raquel. Raquel oró al Señor y Dios lo bendijo. ¿Con qué hijo? Con José. Y por eso José es tan preferido, tan amado en su casa, porque era el hijo esperado de la esposa más amada para Jacob. Sus hermanos también lo sentían. Y encima, uno de estos días fatídicos, José tuvo la genial idea de compartir en su casa que había tenido un sueño en donde sus hermanos lo adoraban, ¿no? Y lo reconocían a él como el primogénito de la casa. Sus hermanos dijeron: este está loco, ya hasta aquí llegaste por sueño, no sé qué te he dicho, esas barbaridades, pero adivina que te vas para esclavo, ¿no? Idearon matarlo, lo dijeron: no, un poco frío matarlo, ¿no? Entonces lo vendieron como esclavo, como si eso fuese mejor. Entonces José, de ser el hijo favorito, de la madre favorita, Jacob era un hombre muy próspero, la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob eran hombres de mucha plata. Entonces, de venir una familia multimillonaria, ahora vino a ser esclavo. Razones para que José estuviera resentido con el Señor. O al menos son razones que tú y yo consideraríamos válidas para eso. ¿Alguna vez te has enojado por el Señor porque no te alcanzó la plata para el fin de mes o no pudiste pagar unas deudas? Yo sí. ¿Alguna vez te has enojado con el Señor porque te dio una enfermedad y no te curaba, no sé? ¿Alguna vez te enojaste o te decepcionaste o dijiste: bueno, pues estoy solo, Dios no me escucha? ¿O dudaste de tu fe porque había problemas en tu casa o porque reaccionaste mal con papá, con mamá, o papá y mamá se pelearon? Hubo problemas en el hogar, no sé, papá, mamá le fue infiel a viceversa. Fuerte, son cosas que pasan en la vida. Nadie lo sabe, pero pasan. Sentiste que estabas solo porque, no sé, papá es violento o mamá es hipócrita. Reitero, el dinero a veces no alcanza, o porque la chica o el chico no te hacen caso, o te enamoraste de alguien que no te ama, pues, o te terminaron, te pusieron los cuernos. Tantas cosas que pasan en el corazón de un joven. Razones por las cuales, o porque quieres pecar, no sé, con esto quiero fornicar, bueno, no lo dice de esa manera, ¿no? Pero quieres fornicar con alguien y Dios dice: no, eso está mal, ay, Dios me odia. O sea, ¿cuántas veces, cuántas cosas tú y yo hemos tomado como legítimas para enojarnos con Dios? Hubo una vez que yo me resentí con el Señor, de verdad, y creí en mi locura, que hay que estar bien loco. Yo decía: ¿sabes qué, Señor? Me ha decepcionado, no te voy a orar durante una semana. Como creyendo que eso, el Señor dice: no, tienes que orarme, por favor, no dejes de orarme. Bueno, ¿y por qué? Porque el Bayern perdió la final del año 2012 delante del Chelsea. Me dolió. Hasta ahora me duele cuando recuerdo a Drogba saltando. Pero bueno, mi equipo perdió. El equipo que yo sigo perdió la final de la Champions y me resentí con Dios. Cosas tan inverosímiles, pero son ciertas. Bueno, yo puedo tomar eso como ejemplo para resentirme con Dios. Tú puedes tener buenos ejemplos si quieres, incluso más realistas de los que yo te estoy diciendo. Bueno, ha habido más ejemplos: perder un trabajo, mamá, papá enfermo, no tener dinero, la envidia a veces, ¿no? Ves a esa persona, algunos amigos o hermanos, incluso de la iglesia, que les va bien, que su familia son jijiji, son jajaja, y tú vives un infierno en casa y dices: ¿cómo quisiera ser esa familia, ¿no? O puedes estar diciendo: ¿cómo me gustaría tener la plata del hermano? ¿No? Él llega con carro, tiene un carrazo, yo tengo que venir en bici, en combi, mi carro es una chatarra, no sé, ¿no? O él viene de familia rica, entonces no tiene que trabajar, ¿no? Sus papás le pagan aquí, le pagan allá y tiene la vida arreglada. Y yo desde los 16, 14 o 15 años tengo que romperme el lomo para poder comprar algo y estoy cansado, también quiero irme de vacaciones. Tantas cosas que pueden pasar en nuestros corazones o en nuestra mente que hacen que creemos que tenemos el derecho de enojarnos con Dios. Pecados o deseos de pecar, etc. Estoy inundándote de ejemplos. Bueno, José vivió algo que estoy seguro que tú nunca vas a tener que vivir: la esclavitud. Estamos en un mundo occidental y salvo de que las peores y más terribles profecías se cumplan,
dudo mucho que la esclavitud vuelva a nuestras costas, ¿no? Por eso cantamos el himno nacional, ¿no? Somos libres, no hay esclavitud, al menos física. Estoy hablando de esclavitud física. Es verdad que por ahí algunos seguimos siendo esclavos de ciertos pecados, pero esclavitud física ninguno de nosotros disfrutamos. Y no, tu trabajo mal pagado no es esclavitud, ¿ya? Porque los esclavos en esta época de verdad eran tratados peor que animales. Los animales eran más caros que un esclavo. Entonces, imagínate ser tratado peor que un cerdo o una vaca. Y eso eran los esclavos. Los esclavos no tenían derechos. Si el esclavo quería tener sexo contigo, te violaba. Ni siquiera te preguntaba. Así eran los esclavos. Si el amo quería que tú seas eunuco, te hacían eunuco. Nada de que, ¿quieres tener hijos o no quieres tener hijos? Un ejemplo de persona que sufrió esto fue Daniel. Daniel fue esclavo en el cautiverio de Babilonia y fue eunuco. Para los que no saben qué es ser eunuco, es quitarle al varón las partes externas. No le preguntaron, ¿quieres tener hijos, Daniel, tener descendencia, te parece? No, y no existía la medicina moderna, no te preocupes, te vamos a hacer tu examen prequirúrgico, ¿no? Vamos a evaluar si la anestesia te hace bien o no. De frente, señor, trae el cuchillo caliente, porque así era como se operaba antes. Son cosas terribles que tenían que vivir los esclavos. José vivió eso. José vivió eso. Y ni tú ni yo vamos a vivir eso. Y sin embargo, José mantuvo la integridad. Se mantuvo fiel al Señor. Seguimos. Ahora una dama, porque vamos a tocar la escena de la mujer de Potifar. Una dama, valiente, esforzada, devota, que cumple los requisitos de Proverbios capítulo 31. Néstor, no me mires. Néstor, no me mires. Hicimos contacto visual. Ven, Isabel. Josué capítulo 39, versículo 7. Con mi Biblia si quieres, no te preocupes. Sí, claro, doctora, igual que Pedro, por favor. Chicos, prestamos atención. Josué 39, versículo 7 en adelante. Sí, no te preocupes. La Biblia dice: sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro, entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Cuando ella vio que él le había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo: miren, Potifar nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Ella dejó junto a sí la ropa de José hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras: vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Gracias, doctora. Interesante, ¿no? Bien. Bueno, esta es una historia que tú y yo ya conocemos bastante, quizá con honrosas excepciones. Pero vemos aquí una circunstancia. No todo es color de rosas para José. Viene de un contexto difícil, que es esclavo. Él decide seguir manteniéndose fiel y firme al Señor. Dios lo sigue prosperando, lo bendice, lo restaura, le da paz, tranquilidad, alegría, trae bendición a las personas que lo rodean. Es decir, la vida de Josué estaba por acá y Dios comienza a levantarlo, como nuestras vidas. Tú y yo podemos estar en una circunstancia muy difícil, pruebas, dificultades, nos comienza a dar, pasamos por cosas muy bajas, una crisis laboral, crisis económica, crisis emocional, crisis espiritual, tantas cosas que nos puede pasar y estamos aquí en lo bajo.
Pero decimos, no voy a pecar, voy a seguir manteniéndome firme al Señor. El Señor es Rey por sobre todas las cosas, Él me va a bendecir. Y nos comenzamos a levantar, y Dios comienza a solucionar los problemas, comienza a haber cierta prosperidad en nuestras vidas, y estamos aquí. Y puede ser que tú y yo tengamos la fútil idea de que nuestra vida seguirá subiendo, y digo, caramba, de aquí no me para nadie, me volveré pastor, misionero, ministro, teólogo, seré millonario, tendré una casa en la planicie o en las casuarinas, 5 camionetas, es excelente, me va muy bien esto. Estamos ahí arriba. Bueno, José comenzó a tener cosas buenas en su vida y comenzó a tener paz, como una recompensa a su fidelidad a Dios, recompensa entre comillas. Pero la vida nunca es así. La vida es, como por ahí alguien dijo la semana pasada, como una criptomoneda, baja. Toca bajar y toca subir. Y ahora a José le tocó bajar. Ahora a José le tocó bajar. Ni modo. Le estaba yendo bien. Y no es que José le jugaba al sensual o a tentar a la esposa de Potifar. Él estaba tranquilo. Pero la Biblia nos dice una cosa: José era guapo. José era guapo. Así como tú, no te preocupes. Guapo, de buen porte, ¿no? Hermosos ojos, ya si eres feo, hermosos ojos, ¿no? Como Alea. Bien, entonces José estaba ahí pito. Y la mujer lo vio y dijo, no hombre, con este hombre yo me quedo. Ella estaba casada y le insistía para poder tener relaciones sexuales. José decía, no. Y un día José tenía que hacer cosas de la casa, estaba la mujer cerca, y aquí hay 2 posturas. Y ambas es importante entender para por ahí sacar a relucir cómo fue la situación. La Biblia nos dice que él dejó sus ropas. Ahora, en ese entonces las ropas estaban bien amarradas porque no era como ahorita tu polo, tu short, tu pantalón, tu correa. Eran trozos de tela, ¿ya? Así era la ropa y tenías que amarrarla con grandes hilos como si fuera el cinturón para poder sostenerla. José huyó desnudo. Entonces, o hay 2 opciones. O la Biblia nos está sugiriendo que la mujer era muy fuerte, no sé, y le arrancó la ropa y José huyó y dejó su ropa, ¿no? Que es un poco por ahí medio raro que eso pase. ¿Qué mujer habrá sido? No lo sé. Era muy fuerte y le arrancó la ropa. Y otra de las interpretaciones es que José, al parecer, por ahí estaba cediendo, ¿no? Y él voluntariamente se retiró la ropa. Ambas posturas están para el debate. Lo cierto es, siendo que la mujer se lo arrancase, o siendo que él en un momento de debilidad, al parecer la mujer era una mujer hermosa, cedió y se quitó la ropa él voluntariamente y luego recobró la luz y dijo, no hombre, esto está mal, ¿no? Y salió corriendo y le dejó la ropa, que honestamente, de acuerdo a la redacción del texto, es lo más probable, sea cual fuese, José no pecó y se mantuvo firme al Señor. Ambas posturas, como les digo, para debatir, pero puede ser tu caso también. Puede ser que tú en este momento igualito estabas bien con el Señor, estoy leyendo mi Biblia, estoy orando, conseguí trabajo, o me dieron un ascenso, o me subieron el sueldo, no lo sé, me está yendo bien, en mi casa está todo bien, que esto, que lo otro, y comienzan otra vez a ver señales de que vienen los tiempos grises, que otra vez, porque la vida muchas veces es así, que otra vez comenzamos a bajar, vienen las pruebas, vienen los problemas, la enfermedad, el estrés, la deuda, la consecuencia de una mala decisión que por ahí tomamos o de un pecado que tuvimos que haber vencido y no vencimos y ahora pues comienza a cobrar los intereses. Y al igual que José tenemos que decidir, ¿cedemos o no cedemos? No vale decir Néstor, pero yo antes ya fui esclavo y me fue bien, ¿por qué el Señor me permite pasar esta desgracia otra vez? No vale meditar eso pasa. No porque seas íntegro significa que tu vida va a ser de ahora en adelante un jardín de rosas. No, muchas veces van a venir las pruebas. Ya vino una vez, bueno, viene una segunda vez. Y al igual que la primera vez, tú tienes que responder de manera correcta. Y José respondió de manera correcta. Por ahí, para algunos como que se dio un poquito, y seguramente tú también puedes estar, bueno, la tentación es muy grande, esto es muy fuerte.
y si acepto, y si juego la tinca, y si hago esto, no sé, ¿no? Pero a la hora de la hora lo importante es que haga lo correcto. Y José hizo lo correcto. Y por hacer lo correcto le dieron un premio. Y ese premio fue cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le dijo, esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraban a los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel. Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que no estuviese bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él, y todo lo que él emprendía, el Señor lo prosperaba. Entonces, sin importar las circunstancias, José se mantuvo íntegro. José permaneció recto delante del Señor. José hizo lo correcto. Y Dios, a pesar de que la circunstancia era difícil, el Señor estaba con él. Y esto es algo, para ya ir terminando, que tú y yo tenemos que entender. Que el Señor esté con nosotros no significa que las circunstancias que estén a nuestro alrededor sean color de rosa. El Señor estaba con Pablo, y Pablo estuvo varias veces preso, para ser exacto, 3 veces. Y el Señor estaba con Pablo. Dios estuvo con nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo fue latigado y flagelado y crucificado. Tú puedes estar en medio de una gran deuda, porque por ahí tomaste malas decisiones, o porque por cosas o desgracias de la vida, como a José le tocó ser esclavo y él no lo decidió ni tomó una mala decisión para ser esclavo, simplemente fueron circunstancias adversas, te toca estar ahí. En esta vida hay injusticias, por ahí quizás sufriste un accidente, o quizás por ahí alguien hizo algo malo contra ti cuando eras niño y ahora de adolescente tienes que pagar las consecuencias, o de joven o de adulto. Tú no decidiste eso. Y ni modo, tocó. Néstor, yo no decidí tener un papá borracho, o una mamá que pega, o abusadora, yo no decidí eso. Sí, es cierto. Pero si tú eres cristiano, si tú crees en el Señor, Dios está contigo. Aún las circunstancias sean difíciles. Dios estaba con José en la cárcel. Dios estaba con José cuando le echaron preso de manera injusta, porque todo es una mentira. No es que José tuvo relaciones con la esposa de Potifar, no las tuvo. José hizo lo correcto y aún así fue preso, y el Señor estaba con él, y el Señor lo prosperó, lo guió, lo reconfortó, le dio su misericordia en medio de las tribulaciones. La integridad, chicos, este es un gran ejemplo de la vida íntegra, no tiene que ver con prosperidad económica, aunque en algún momento puede darnos prosperidad económica. Si tú eres una persona íntegra con el trabajo y no dices, voy a ir 1 hora al baño porque no me pagan horas extra. Si tú eres una persona íntegra con tu trabajo, si eres una persona íntegra con tus finanzas, si eres una persona íntegra con tus jefes o las personas que por ahí te prestan plata o te ayudan, etc., Dios va a traer prosperidad, obviamente económica, a ti. Dios ha dicho que el que trabaja va a comer. Dios ha dicho que no, bueno, eso lo dijo David, antes era joven, ahora soy viejo y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Néstor, estoy preocupado, no quiero ser pobre. Como una vez un joven me dijo, Néstor, yo no quiero ser pobre, es mi mayor temor, no quiero ser pobre, tengo que trabajar, hermano. Ven al Señor, prioriza al Señor. Él mismo dice, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Eso significa, vengo al Señor y nunca trabajo, no. Trabaja, sé honrado, sé íntegro con tu trabajo, pero si eres firme con el Señor te va a ayudar, el Señor te va a bendecir. Independientemente que pueden haber, como ya vimos en la vida, circunstancias difíciles. Y aún en las circunstancias difíciles, el Señor te va a ayudar, el Señor va a estar contigo. Ese es el premio de la integridad. Dios nunca abandona, nunca se aleja de aquel que quiere andar junto con Él, de aquel que ha decidido cumplir su mandato, su ley. El Señor jamás se aleja de Él.
Y si el Señor no se aleja de ti, así tengas altibajos en la vida, te va a ir bien y encontrarás la misericordia del Señor. Eso es a lo que tienes que apuntar, a lo que tienes que buscar. Voy terminando. La integridad no es la garantía de que tengas millones en el banco. No es la garantía de que nunca te va a dar cáncer. Es una enfermedad tan terrible. No es una garantía de que las demás personas no te van a hacer cosas malas o que no te van a pasar accidentes o circunstancias malas. Pero la integridad sí es una garantía de que el Señor va a estar a tu lado. Y si el Señor está a tu lado, aún en las circunstancias negras y difíciles, vas a estar bien. Eso es lo que quiero que entendamos el día de hoy, lo que yo necesito entender. Porque cuando estamos en las circunstancias difíciles, a veces vemos más factible, más realista o más ventajoso no estar cerca del Señor, no guardarnos en integridad. Estoy enfermo, no tengo trabajo, entonces no vale la pena orar, no vale la pena venir a la iglesia, no vale la pena buscar al Señor. No, Dios seguramente no existe, o me ha olvidado, o me odia, o ya pues es el pecado que he hecho y ya pues me toca pagar. Dios es malo. O estoy en una situación ahí de tentación que yo debería resistir. Digo, no, pero ¿qué va a pasar? No me arrepiento, el Señor nunca hace nada, no pasa nada. No. Si no mantenemos la integridad, y eso también lo advierte la palabra del Señor, nosotros vamos a quebrantar el pacto que hemos hecho con Dios. Como dije, la mayoría, creo, hemos sido bautizados y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y la Biblia dice que si tú regresas a tus pecados, es como si pisotearas el sacrificio de Cristo. ¿Cuán mayor castigo, dice el autor de Hebreos, espera a aquellos que viven de esa manera? ¿Cuán mayor castigo? Entonces seamos fieles al Señor, como bien cantamos el día de hoy en el himno. Sé firme, la batalla va a durar poco, la victoria viene ya. Si vencieres, o prueba que eres valiente luchando contra el mal. Pruébalo, no confíes en tu brazo, como decía el himno, el brazo de los hombres es débil, es infiel, no confíes en tus fuerzas, no digas, no hombre, pero yo soy inteligente, yo soy sabio, yo puedo aquí y allá, no, que mi papá, mi mamá, que... No confíes en eso, confía en el Señor, acércate al Señor, persevera en el Señor, sé firme. Así que joven, José fue un hombre íntegro, la pasó recontra fregado, pero también la pasó muy bien, porque así es la vida. Pero a diferencia de otras personas que también la pasaron bien y luego la pasaron mal, el Señor estuvo con él. Y por cuanto el Señor estuvo con él, él fue una persona bendecida, aún en las circunstancias difíciles. Así que joven, mantente íntegro, recto, santo, cumple la palabra del Señor. Aléjate del mal, mata el pecado que hay en ti a través de los medios de la gracia. Vivifica al nuevo hombre, haciendo la voluntad del Señor, amando la voluntad del Señor, como vimos la semana pasada. Estas son cosas para hacer. Tenemos toda una semana para hacer, para actuar, no solo para orarle al Señor, que ya vimos que es importante, sino sobre todo para hacer, cumplir su ley. Son acciones. Hagámoslo, chicos, para mantenernos íntegros, para yo mantenerme íntegro. Hagámoslo. Vamos a orar y con eso estamos terminando. Bendito Padre Celestial, santificado sea tu nombre. Mi buen Señor, te damos las gracias porque eres un Dios bueno, bondadoso y misericordioso para con nosotros. Bendito Dios, te ruego ahora que seas tú, en tu gracia, quien nos guíe esta semana. Señor, esta semana es una semana donde vamos a tener pruebas, tentaciones, en donde nos vamos a ver en medio de circunstancias quizá laborales, emocionales, familiares, incluso sexuales, Señor, en donde tendremos que decidir como tuvo que decidir José. ¿Cedemos al pecado? ¿Dejamos de ser íntegros? ¿O nos reafirmamos en hacer tu voluntad? Guardamos tu palabra y andamos en integridad. A pesar de que eso luego nos cueste, como le costó a José, la casa, nos cueste pues quizá perder el trabajo, quizá perder esa oportunidad laboral, quizá perder una amistad, o no ceder justamente, ¿no?
quedar mal delante de una persona, de un amigo, de una chica o un chico. Pero que te prefiramos a ti, Señor, prefiramos a tu iglesia, prefiramos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser hombres santos, íntegros en medio de las circunstancias, sea cual fuese, Señor. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, chicos, le voy a pedir a Angelita que nos ayude con las ofrendas.